En este episodio vamos a abordar cómo es que Hegel distingue a la filosofía de otras configuraciones espirituales. Específicamente vamos a ver la relación de la filosofía con su época de nuevo, enfatizando otros aspectos, otros detalles, pero también especialmente con la religión. Ahora, esto último lo vamos a hacer a un nivel introductorio, de una manera más general y panorámica, porque para el tratamiento más histórico y detenido de la religión, Hegel también tiene sus propias lecciones sobre la filosofía de la religión, en las que no vamos a entrar acá. Estamos viendo cómo en su introducción a las lecciones sobre la historia de la filosofía, él trata de contrastar a la religión con la filosofía para enfatizar lo distintivo de la filosofía, y luego es que va a hacer este tratamiento más sustantivo al ver esto en su despliegue histórico, ¿no? Al analizar efectivamente la historia de la filosofía, pero ahorita estamos en este momento viendo un poco la concepción de la filosofía que está detrás, ¿no? Y en este punto vamos a hacer esa distinción. Ahora, en un primer nivel, debemos decir que, digamos, Hegel reconoce que para muchos puede verse una cierta conexión entre la filosofía y la historia, o lo que a veces algunos llaman como una historia más externa, la época, el contexto político, y es una pregunta sobre qué relación guarda la filosofía con su época, con el contexto histórico. ¿Cuál es esa conexión entre el contexto histórico y la filosofía? Ahora, más que decir que la filosofía causa cambios en el contexto histórico o que el contexto histórico causa cambios en la filosofía, para Hegel lo más importante va a ser siempre pensar la unidad que existe entre la filosofía y la historia en un sentido amplio. Entonces, para él esta unidad va a ser el espíritu que para Hegel se manifiesta en estos diferentes elementos. Es decir, la historia comprende muchas cosas dentro de las cuales está la filosofía, y todo esto expresa un espíritu que, por ejemplo, puede ser en un caso más acotado el espíritu de un pueblo, de un grupo, de una comunidad, o en un sentido más amplio también de una época. Y Hegel, recordemos, piensa esto bajo la idea de que dependiendo de estas unidades históricas, digamos, siempre va a haber como un principio que va a subyacer. Entonces, podemos ver la religión, la política, el arte, la filosofía de una época determinada, y hay esta idea que todas estas son como ramas que surgen de una misma raíz, y eso es lo que dota de unidad espiritual a todas estas producciones. Pero de nuevo, lo importante para nosotros es que en la concepción hegeliana de la filosofía y de su relación con la historia, no estamos viendo que la filosofía opera como lo que los científicos sociales llamarían una variable dependiente o independiente del contexto. No es o que causa o que es causada, sino que en lo esencial, al margen de esos detalles que sí los hay, es expresiva o expresa algo, digamos, y que comprende algo y es parte de algo. Y ese algo es la época histórica. Entonces pensemos en una visión opuesta, una versión extremadamente materialista del marxismo. Siempre podría decir que la filosofía está en última instancia determinada por lo que llamamos hoy la economía, es decir, en el caso del marxismo, aspectos vinculados a las fuerzas productivas, a la esfera de la producción, de las relaciones sociales de producción, y la filosofía, al ser más superestructural o derivada, digamos, en última instancia puede como que reducirse o que depende de esto. Y Hegel nunca sería reduccionista con la filosofía a pesar de reconocer la importancia material. Eh, en todo caso, Hegel no cree que la filosofía podría reducirse a ningún otro aspecto del contexto, pero porque todos son aspectos de un mismo principio o todos brotan, digamos, de este mismo principio. A pesar que quizás si vemos con cierto detalle podríamos ver cómo de unas ramas surgen otras, con lo cual no es que todas están al mismo nivel, pero eso para Hegel no tendría por qué implicar una especie de aspiración reduccionista o de pensar que hay cosas que son derivadas o irrelevantes, y en este caso la filosofía. Ahora, hasta este momento hemos hablado de la filosofía como parte de su época y como algo que es una parte del todo y que expresa este principio que subyace, pero Hegel igual considera que, para seguir usando esta metáfora de la planta y de la raíz y de las ramas, que la filosofía es la rama más alta o la flor más alta, la culminación de esto. Y aquí es donde debemos preguntarnos por qué. Si por un lado se ve como que hay estas
partes, que son partes del todo, que son expresiones diversas del pensamiento, ¿por qué la filosofía termina siendo esta especie de culminación? ¿Por qué se sitúa en la cumbre para Hegel? Esto tiene que ver con, de nuevo, y acá retomamos cosas que ya hemos visto en episodios anteriores, que la filosofía para Hegel es la actividad del espíritu que es consciente, que piensa y que conoce lo que el espíritu es, ¿no? El pensamiento libre, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Eh, y recordemos que para Hegel sí, el pensamiento es lo que distingue al ser humano de los demás seres, animales, entidades, pero esta dignidad humana no tiene que ver simplemente con ser un ser humano, sino con saberse un ser humano. Hay una importancia en la conciencia, la reflexión, con saberse como plenamente uno es, idealmente, digamos, ¿no? Y la filosofía es lo que provee ese saber en su mayor pureza o reflexividad. Es la culminación de pensar lo que somos. Ahora bien, aunque Hegel crea que la filosofía entonces es una parte del todo, eh, y que esta parte además posee la mayor reflexividad, esto no quiere decir para Hegel, igual que la filosofía, podría trascender su época. Todo lo contrario, y esto es algo que se mencionó antes, la filosofía mantiene siempre una identidad con su época para Hegel. Definitivamente la filosofía es consciente de lo más substantivo, de lo más relevante, de lo más fundamental de la época, pero para Hegel todos, incluyendo a los filósofos más brillantes, todos somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, de nuevo, como se mencionó en un episodio anterior, así como no podemos salirnos de nuestra piel, para Hegel no podemos salirnos de esta piel espiritual, entre comillas, o de nuestra época histórica. La filosofía siempre está en relación con su propio tiempo. Ahora, lo interesante para nosotros al aceptar esta relación de la filosofía con su época o con su tiempo es que igual Hegel en este punto añade o especifica que esta filosofía que piensa su época, que comprende su época en pensamiento, es una época que por esa demanda de reflexividad, si se quiere, ya ha empezado un tipo de declive. Es decir, y esto es porque Hegel cree que la vida espiritual de una época es primero mucho más natural o inmediata, y esto es algo que podríamos asociar como más reflexiva o espontánea, y donde seguimos unas ciertas costumbres, por decirlo de alguna forma, y que la filosofía llega tarde cuando ya ha empezado a resquebrajarse esa especie de consenso o esa forma de vida, y al esta forma de vida estar en declive, la filosofía surge como una crítica, como una demanda de reconciliación y puede cuestionar o pensar o reflexionar sobre los fundamentos de esta forma de vida en declive de esta época, ¿no? Y esta forma de vida comprende múltiples cosas que conocemos, instituciones, normas, prácticas, creencias. Todo esto Hegel lo llama con una expresión que no podemos entrar en detalle, pero él llama esto eticidad, pero para nuestros intereses en este momento, como digo, involucra una forma de vida histórica, colectiva, que comprende instituciones, normas, prácticas, creencias. Entonces, el pensamiento, la filosofía, se va a relacionar con esta especie de tensión, ¿no? Con esta especie de división o quiebre, o si queremos ser un poco más fuertes, de declive, y en este punto puede incluso darse una situación donde uno empiece a buscar el pensamiento, digo, construir visiones ideales o empezar a refugiarse del mundo real que ya no nos satisface en este ideal. Y más bien la filosofía para Hegel tiene un potencial rol de reconciliación entre la época que está un poco en decadencia o en declive o con un cierto quiebre y el ideal, ¿no? Y hay un poco esa relación de la filosofía de reconciliarnos con nuestra propia época, pero parece ser que esta reconciliación termina realizándose mucho más en el plano ideal que real, o en todo caso, que la reconciliación más importante que logra el espíritu o el pensamiento termina dándose mucho más en el plano de la filosofía, ¿no? Y por eso también es parte de la culminación o de la cumbre de una época. Esto lo menciono porque por mis intereses también uno podría enfocarse, y lo haremos en otro momento,
en la teoría política o social de Hegel y como por ejemplo el Estado moderno es importante en sus reflexiones y esto va a proveer de un cierto tipo de reconciliación, pero si vemos la filosofía de Hegel en un nivel más amplio, digamos, vamos a darnos cuenta que la política o la historia, en este sentido más social o político que nos puede interesar, no es la fuente última de reconciliación, ¿no? Y quizá acá también para usar esta comparación que hacemos con eh, aproximaciones más marxistas, esta podría ser una crítica marxista que es recurrente a Hegel, aunque depende cómo se formula, muchas veces es más una caricatura, pero tiene que ver con esta idea de si la filosofía de Hegel no busca transformar la realidad o en todo caso se trata más de interpretar o si se trata más de esta reconciliación en un plano ideal que no es el real o el material, ¿no? Y de hecho, uno puede hasta pensar que ese tipo de expresión de una sociedad en declive y que surge la filosofía y que piensa en cuestiones que sí comprenden la época, pero que terminan siendo también parte de una aspiración más ideal, eso puede sonarnos muy extraño, ¿no? Incluso si tenemos familiaridad con la historia de la filosofía, como pensando de qué está hablando Hegel, cuál es esta teoría del declive y de la filosofía. Y acá podríamos usar, porque Hegel va a pensar que la corroboración empírica de esto es su propia narrativa de la historia de la filosofía, pero para efectos prácticos, solo para los fines de este episodio, el gran ejemplo que quizá no siempre tomamos en cuenta porque nos olvidamos del arraigo de la filosofía en su época, es Platón, ¿no? El que es considerado para muchos el gran padre fundador de la filosofía occidental. Y acá el punto, lo que solo mencionaría para un poco ilustrar por dónde creo que Hegel está haciendo esta conexión entre filosofía, época, declive, tiene que ver con que no debemos olvidar que Platón nace en el año que muere Pericles, que la vida de Platón está ligada al declive de Atenas, política, económica, militar, y justamente a la guerra del Peloponeso, ¿no? Y es en todo ese contexto de transformación social y política y de crisis, que justamente también se da en su caso el abandono de la política y una dedicación más a la filosofía y a la ciencia. Y esto no sería puramente casual para Hegel, ¿no? Y no tenemos que entrar en la lectura de Hegel de Platón, pero también desde una lectura más introductoria podríamos decir que ahí también se expresa mucho de esta aspiración de pensar mucho más en la esfera inteligible y no tanto la sensible, ¿no? Pero esto va más allá de nuestros intereses por el momento. En todo caso, la historia de la filosofía para Hegel confirmaría esta tendencia y la filosofía entonces tiene lugar en su época cuando esta época ya no nos brinda suficiente satisfacción, ¿no? Eso es lo más esencial de la filosofía en su relación con la historia a la que inevitablemente pertenece. Entonces la filosofía nunca se adelanta a su época para Hegel, o no es que proyecta o planea cosas, no dirige el mundo, sino que capta o reconstruye su época en pensamiento con una eventual aspiración de reconciliación. Pero esta época tiende a estar para Hegel en un cierto declive o crisis o quiebre, ¿no? Si no hubiese esto para Hegel como una especie de contrafáctico, quizá la necesidad o la demanda de filosofía en este espíritu colectivo no sería tal. Ahora, más específicamente, lo que nos interesa también es ver cómo se relaciona con la religión. Así que brevemente, con el caso de las ciencias empíricas, lo que me gustaría ver antes de terminar esto es solamente señalar que con la actitud científica, Hegel cree que la filosofía comparte la forma, es decir, que se trata así de pensar, de buscar lo universal, el fundamento de las cosas, pero sobre todo el hecho de que con las ciencias empíricas, Hegel está pensando sobre todo en las ciencias empíricas modernas, hay esta importancia de que el investigador tiene que experimentar, que tiene que verlo con sus propios ojos, ¿no? Y Hegel piensa que la filosofía tiene algo de eso en el sentido de que si bien leemos y estudiamos la historia de la filosofía, tenemos que experimentar este tipo de pensamientos y hacerlos nuestros. No podemos apelar a la autoridad digamos, dogmática de alguna secta, de algún grupo, de alguna autoridad académica, a lo que debemos apelar, si es alguna autoridad, es a la de la racionalidad y del pensamiento que todos compartimos.
pero más bien con la religión, la filosofía para Hegel comparte el contenido. Y acá Hegel destaca siempre que la religión para Hegel, para él, justamente, trata de el ser esencial del mundo, de lo que somos, de nuestro lugar en el mundo, o de lo que puede ser absoluto, lo que a veces él llama en sus términos como lo que tiene ser en y para sí, y cómo históricamente en muchas religiones este tipo de absoluto, de fundamento, se ha comprendido como Dios o como lo divino y como el objeto que se diferencia de nosotros. Entonces es un gran componente el objeto divino que se diferencia de nosotros, y luego existe esta práctica de devoción o de culto en la religión para superar esta separación o diferencia que tendríamos con lo divino, con el fin de tener esta experiencia o conciencia de unidad. Y es aquí donde Hegel enfatiza una tesis muy particular suya que nos va a servir siempre a la hora especialmente de ponderar sus interpretaciones sobre cuestiones religiosas. Y es lo siguiente, que para Hegel la religión de nuevo tiene el mismo objeto que la filosofía, lo que podríamos llamar Dios, el espíritu, lo divino. Es decir, la filosofía y la religión tratan de lo mismo. Ambas tematizan lo que el ser humano considera lo supremo. Pero Hegel no cree, justamente por eso, porque la filosofía y la religión tienen el mismo objeto, Hegel por eso no cree que la religión podría ser una mentira o una manipulación de una clase sacerdotal, como por ejemplo de nuevo en ciertas versiones materialistas del marxismo, donde solamente se piensa que la religión es el opio del pueblo o un instrumento de dominación. Hegel cree que la religión es una expresión relevante del pensamiento humano y que es parte de la historia colectiva, pero la religión que trata de lo que somos lo hace con un tipo de representación simbólica y sensible. Es decir, que comparte el contenido con la filosofía, pero la forma es diferente. Su forma es un tipo de nuevo, representación simbólica y sensible, mientras que la filosofía trata de esto, pero la forma es el pensamiento racional, el concepto. Y esto para mí implica hablar de Hegel. Esta es mi propia manera de hacerlo claro, de clarificarlo. Aquí me parece que podemos hablar de Hegel como siendo una especie de supremacista filosófico. Esto en el sentido de que para él la religión no es algo falso, todo lo contrario, trata de lo mismo que la filosofía, pero la filosofía lo trata de manera adecuada. Esto para mí es decisivo a la hora de estudiar la filosofía de Hegel y su relación con otras producciones espirituales como el arte y la religión. Es decir, frente a visiones que oponen la fe y la razón como irreconciliables, como diferentes, como antinomias, Hegel ve a la religión como expresión del pensamiento, pero también ve a la filosofía como la actividad que comprende esto de forma adecuada. Es decir, eh, de manera racional y conceptual. Entonces, existe, así como hay debates sobre cómo vamos a interpretar la filosofía de Hegel, más o menos metafísica, también con relación a estas expresiones sobre la religión y lo divino, hay debates sobre si Hegel es ateo o creyente. Y aquí para mí la respuesta provisional en este nivel introductorio es que lo mínimo que podemos decir es que es una especie de que es un racionalista, y esto obviamente a su manera o en su manera particular de entenderse como racionalista, en el sentido de que va a ser lo que yo llamé un supremacista filosófico. Es decir, él dice públicamente y puede decir públicamente que él es luterano en el sentido de apreciar la importancia de la religión para la mayoría y como expresión del pensamiento, como parte de una historia colectiva, con sus contribuciones, pero al mismo tiempo también sabe que la mayoría puede formar parte de una religión, una comunidad, y que más bien va a ser una élite la que va a tener una formación filosófica sofisticada, y que es esta filosofía o esta comprensión filosófica la que va a dotarnos de una apreciación más profunda y seria de lo esencial de la religión. Y esto claramente desde un punto de vista religioso no hegeliano podría verse como una herejía o hasta podría verse como ateísmo encubierto, dependiendo de las interpretaciones que Hegel haga sobre, por ejemplo, pasajes bíblicos. Y aquí es donde pueden haber discrepancias. Pero el punto está de que cuando Hegel está distinguiendo a la religión
de la filosofía, diciendo que ambas tienen el mismo objeto o contenido, pero la forma es diferente, lo que Hegel está en última instancia haciendo es reconciliando para él la filosofía y la religión, no están opuestas, no son enemigos, pero esto se logra a través de la supremacía de la filosofía, de que la filosofía finalmente comprende mejor lo que la religión hace de manera insuficiente o unilateral, aunque ambas sean expresiones de este mismo pensamiento de la época a la que le subyace un mismo principio o una misma raíz. Y por eso es que la filosofía termina siendo como esta flor, eh, digamos, que se ubica en la cumbre de la época, ¿no? Entonces creo que lo voy a dejar ahí. Como siempre, considere suscribirse o comentar si tiene alguna duda, sugerencia, crítica. Agradezco de antemano si además comparte este episodio o el canal con quien crea que podría servirle. Así que nada, gracias de nuevo y nos vemos en un próximo episodio.